La relación amorosa entre Renner y Klim ha sido un tema poco redundante, dado que el autor Kugane Maruyama en su novela pone de manifiesto cuáles son los problemas que atravesó la joven pareja y cuáles fueron sus motivaciones al convertirlos en una hermosa pareja, mientras que en el anime eso no queda del todo manifiesto y hasta cierto punto creemos que ambos deberían morir por sus acciones ruines en la obra. Y en este video hablaremos de las 7 curiosidades sobre el romance entre Klim y la princesa Renner, abordando los problemas que enfrentaron en la obra principal. Así que sean todos bienvenidos al rincón más lejano de la galaxia. Sin nada más que añadir, comenzamos. La historia del romance entre la princesa Renner y Klim da inicio en una tarde lluviosa en Errantel. Ese día la joven princesa se encontraba dando un paseo en carruaje y en los callejones peligrosos la princesa Renner vio a un niño vagabundo, hambriento y deshidratado a punto de morir. Así que dio la orden de detener el carruaje y se acercó al joven. No dice en la novela por qué Renner se sintió motivada a hacerlo, pero al ver a ese joven que ya estaba en las últimas, lo acogió en su hogar. En el anime podemos ver a Klim en un estado lamentable y a una joven Renner que quería hacer un acto de humanidad o simplemente por mero capricho, acabó por encontrar al hombre del que terminaría enamorada perdidamente. Renner jamás tuvo razones de peso para luchar por otros e incluso en la obra se le ve como una persona fría y calculadora, y de no ser por Klim su cuerpo será utilizado como un instrumento político para hacer matrimonios concertados con los nobles de rango elevado. De hecho, sus otras hermanas mayores estaban casadas con nobles de las grandes casas. En cierto modo su relación con Klim la salvó de tener un destino igual de ruin que el de sus hermanas mayores, al vivir en un mundo en el que prácticamente si no sirves para nada podrías terminar desechada de ese mundo y estar al borde de la muerte, como lo fue el caso de Tsuare Ninja Beiron. Según nos cuenta la obra, los primeros días que pasó Klim en el castillo se la pasó durmiendo en la cama de la princesa Renner, al igual que con ella. La razón detrás de ello es porque quería sentirse acompañada del chico que acababa de recoger de la calle, aunque más que un chico lo veía más como su mascota, como más adelante se pudo ver en la obra, donde lo vemos siendo acompañada por Klim a todos lados, sin importar el lugar en el que se encontraran. Más tarde evolucionó a perro faldero porque lejos de ver sus negras intenciones, Klim solo veía superficialmente el lado amable de Renner y nunca pudo ver a través de sus estratagemas para mantenerlo dominado, porque ridículamente Klim es un sonso soquete cuando está en presencia de la princesa Renner, pero cuando está solo, su instinto de supervivencia al estilo Son Jinwoo lo hace vivir a toda costa con tal de volverse a encontrar con su amada princesa dorada. En cambio, tuvo que soportar el constante odio y desdén de la gente a su alrededor. En todo el anime se omite por completo el odio y el desdén hacia su persona. Esto que vamos a hablar les dará un poco en qué pensar, dado que no lo he mencionado tanto en otros videos haciendo la mención de Klim. En la novela ligera, Klim veía a la princesa Renner como un diamante en bruto y la mujer a la que le juró su lealtad absoluta. Además, a Klim pronto le asignaron una habitación, no para que estuviera cómodo o tuviera un mejor lugar en donde dormir, que no fuera con el monstruo, digo con la princesa Renner, sino para tenerlo aislado, todo por culpa de las facciones dentro de la casa real. Si había alguna reunión en la que estuvieran presentes miembros de diferentes facciones y si por alguna razón Klim se encontraba cerca, lo consideraban un monstruo. Además, en el comedor, Klim desayunaba en 10 minutos y tenía que comer bien rápido y abandonar el comedor, porque la mirada de los soldados era con cierto desdén hacia su persona. Además, siempre que caminaba junto a los soldados que iban al comedor, solían empujarlo e incluso golpeaban sus heridas como si de un choque accidental se tratara, e incluso le tiraban la comida caliente. No todos estaban de acuerdo en que un plebeyo se convirtiera en la escolta personal de la princesa Renner. Habiendo candidatos más aptos que él, era objeto de menosprecio y desdén. Esto porque al ser abandonado como huérfano, no tenía un título, y el hecho de no pertenecer a una gran facción de la nobleza, el mundo entero lo trató muy injustamente. De hecho, también Gazeb Stronov sufría el mismo abuso por parte de las facciones de la realeza, asignándole
dándole solamente el título de el capitán guerrero a Gazef Stronov. Regresando con el pequeño Klim, dentro de la casa real todo era un infierno para Klim. Tenía que entrar al palacio de Valencia donde vivía la familia real y se encontraba con las sirvientas quienes lo menospreciaban, y este desdén hacia Klim era muy evidente y se explica en la obra. Las sirvientas que trabajaban dentro del castillo eran de dos tipos. Unas eran las sirvientas regulares que no tenían como tal un rango dentro de las facciones de la nobleza, y por otro lado estaban las sirvientas que provenían de las casas nobles. Ellas venían a ganar experiencia para conseguir empleo, ya sea fuera o dentro. La cosa es que ellas, al pertenecer a las casas nobles, tienen un título más elevado que el de Klim, y para que lo entiendan, eran de la alta alcurnia y se creían más que Klim, y les molestaba en sobremanera saludar a un plebeyo como Klim. Pero en la novela se nos explica que ellas malinterpretaban la cara dura de Klim con su seriedad. Ellas llegaron a pensar que Klim las estaba ignorando y eso las hacía enfurecer aún más, pero si Klim se hubiera dado cuenta de esto, lo hubiera manejado de un modo más suave. Después de los disturbios provocados por Yaldavot, nadie se acercó a darle las gracias a Klim, y en su lugar muchas personas arrojaron su enojo y desprecios a Klim. A pesar de que Brain y Blumeyer los estuvo acompañando en la pelea contra un demonio que casi los mata, la gente recién salvada no les dio las gracias y al contrario se molestaron al verlo. Así que Klim le miente a la princesa Renner cuando ven esa escena en la que Klim se postra ante ella y ve su sonrisa maquiavélica. Es ahí cuando le dice a Renner que todas las personas estaban agradecidas por su esfuerzo, cuando en realidad todos descargaron su odio contra Klim. El amor enfermizo de Renner era tal que no permitía que hablaran mal de su amado Klim. Incluso declaró que quien amenazara la integridad de su amado sería asesinado. Esto porque más adelante en la serie animada podemos escuchar a las empleadas de la limpieza del castillo discutir asuntos entre ellas, y por lo que parece estaban hablando mal de Klim y no les importaba que él las escuchara. Decían que cómo era posible que un plebeyo haya entrado en la habitación de la princesa Renner. Como anteriormente dije, fue una mala interpretación de las sirvientas y obviamente esto escaló aún más. Antes de que se produjera el combate con los 8 dedos, tanto Sebas, Klim y Brain Unglos habían rescatado a unas mujeres que estaban secuestradas y que después son asesinadas, y Klim se sentía terrible y deseaba ver los cadáveres de esas mujeres que hallaron en los burdeles de los 8 dedos, y muy misteriosamente la princesa Renner no quiso que Klim mancillara su memoria de esas mujeres, afirmando que tal acción sería una falta de respeto hacia ellas, haciéndose la víctima frente a Klim. Pero ¿quiénes eran esas mujeres? En el anime se omitió por completo esa historia y se mencionan segundos después de que Renner le sonríe maquiavélicamente a Klim, y en la obra no se explica qué ocurrió con esas mujeres. Pero siendo un poco más analíticos, existe la posibilidad de que esas mujeres en realidad hayan sido las sirvientas que hablaban mal de Klim y terminaban siendo enviadas a los burdeles de los 8 dedos, como también pudieran ser las sirvientas que fungían como espías. Pero esto, ¿por orden de quién podría ser? Pues ni más ni menos que de la princesa Renner hacia su mejor confidente, el Marqués Raven. Hay que recordar que él tenía conexiones con las facciones de los nobles más importantes, y existe esa posibilidad de que Renner le enviara cartitas al Marqués Raven para pedirle algunos favores, y entre uno de tantos encargarse de esas criadas molestas. Si se acuerdan que cuando Klim estaba explorando el escondite de los 8 dedos encontró ropa de sirvientas, hay dos opciones. La primera es que esa ropa sea para las sirvientas que espiaban a la familia real. La otra posiblemente será que la ropa incautada sea de las sirvientas que eran enviadas a los burdeles de los 8 dedos, y esa misma ropa era utilizada por las sirvientas espía. Alguno podría pensar que esto es poco probable porque en la novela no se especifica nada de eso, pero es altamente posible porque en el anime dan a entender esa situación como un guiño al momento en el que Renner dice que matará a cualquiera que se atreva a hablar mal de su perrito. Sería probable, dado que el Marqués Raven conocía perfectamente su personalidad maquiavélica de Renner y probablemente le proporcionara apoyo para encubrir sus crímenes de amor de Renner hacia su amado Klim, y con tal de que no se enterara lo encubría todo. La mayor pregunta sería, ¿cómo era posible que Renner, una princesa que no tenía
tener el apoyo de ninguna facción por sus reformas altruistas, estuviera al tanto de todo lo que ocurriera en el castillo tanto afuera como adentro, pues hay una explicación lógica para todo esto. Básicamente había tejido una red de información dentro del castillo, escuchaba las conversaciones de las sirvientas, escuchaba rumores y mediante estas vagas conversaciones que escuchaba desde el otro lado de su habitación, tejía conjeturas que después confirmaba con hechos reales. Después se encargaba de difundir falsos rumores para que estos sean escuchados por las sirvientas que la estaban espiando y los nobles que la espiaron. Se movían según sus planes para tenerlos en la palma de su mano. En la obra, a Renner se le considera un genio por sus habilidades personales e incluso el propio Maruyama declaró que antes de su conversión a Imp tenía una clase de trabajo de genio. Después, sus niveles se reiniciaron cuando se convirtió en Imp. En la obra son pocas las personas que conocen su verdadera personalidad. De la lista solo está su medio hermano Zanak y el Marqués Raven, que conoce muy bien su personalidad psicópata, pero hay otra persona que sospechó sobre su rara y excéntrica personalidad y esta fue Lacus. Ella solo estaba observando cómo descifraba la información de los 8 dedos y la consideraba un genio. Cuando la vio frente a Clint sentía un escalofrío como una pequeña espina que probablemente le indicaba que todo lo que hacía era actuado solo para mantener las apariencias con Clint, pero simplemente lo dejó pasar como una idea poco creíble, sin darse cuenta de que tuvo toda la razón. Vamos ahora con el final de la historia entre estos dos. En la novela, Ainz participó en hacer un acto frente a Clint para hacerle creer que la princesa Renner había sido obligada a matar a su padre y convertirse en demonio, y después Clint muere a manos de Ainz y poco tiempo después fue resucitado por Pestonia y se le puede ver en el anime todo agotado y fatigado. Obviamente Renner le pidió a Albedo que cuando lo revivieran lo dejaran con esos dolores para que ella lo pudiera convencer de quedarse en Nazarick y después de su recuperación tener sexo con Clint. Esto se ve reflejado en su hoja de personaje de Renner, que lo que más deseaba en el mundo era tener relaciones sexuales con Clint, pero la pregunta sería, ¿realmente Renner tuvo relaciones con Clint o no? Y la respuesta es que sí, hubo delicioso. Esto más adelante se confirmó en el manga cómico El No Muerto O en su capítulo 81, en el que la princesa Renner, que apenas había sido admitida en Nazarick, se encontraba siendo recibida por la novia de Sebas, Tsuare Ninja Veyron. Ambas fueron a una clase impartida por Pulcinella donde recibieron información para ser felices viviendo en Nazarick. Después de la clase, Renner se le acercó a Tsuare y le comentó cómo era su relación con Clint y todas las cosas que le dijo después fueron censuradas, pero sonrojaron a Tsuare. Obviamente sí hubo delicioso entre ellos dos, pero nos enteramos de que la relación entre Sebas y Tsuare aún no había avanzado lo suficiente y según Tsuare se encargaría de poner en marcha las nuevas ideas que había recibido de la princesa Renner. Y bueno, en resumen, Renner y Clint son a mi parecer la tercera mejor pareja de la historia de Overlord. El segundo lugar se lo llevan Sebas y Tsuare y el primer lugar son Enfiria y Henry. Como bien lo vieron en este video, solo abordamos lo más relevante en la relación entre Clint y Renner. No nos fuimos tanto por otros datos como sus habilidades culinarias de Renner, las atrocidades cometidas por ella. Lo de Clint, pues queda claro que la adaptación animada lo hace ver mal, cuando en realidad tiene que soportar el odio y el desdén de la gente en general y en sí no es un mal chico. Y sí está un poco justificado el hecho de que el autor les haya dado un final feliz a ambos dentro de Nazarick. Y bueno gente, hasta aquí terminamos el video de 7 cosas que no sabías de la relación amorosa de Clint y Renner. No olviden darle me gusta al video y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. Próximamente se viene un video del top 7 de personajes que se coronarán para convertirse en la futura esposa de Ainz. No se lo vayan a perder. Hasta la próxima.